Bueno, vamos a hablar de la libertad. Cada uno va a exponer su visión sobre la libertad, en qué condiciones la percibe. Eh, ¿Somos libres? ¿No lo somos? Eso es lo que vamos a tratar hoy. Y empezaré yo haciendo una especie de introducción, hablando sobre un libro que he leído recientemente, que se llama Miedo a la libertad, de Erich Fromm. No sé exactamente bien si es un filósofo o un psicólogo, pero habla en el nombre de la filosofía y de la psicología en su libro, así que entiendo que será ambas. Erich Fromm estipula la siguiente tesis, que es que los seres humanos nacemos vinculados a nuestra madre, es decir, nuestra madre nos gesta en su seno. Y eso él lo denomina como un vínculo primario, un vínculo del que no podemos escapar porque mediante él nacemos, mediante ese vínculo primario con nuestra madre. ¿Qué pasa? Que cuando el individuo toma conciencia de sí mismo, ese vínculo primario se rompe y adquiere un paso en adelante hacia la libertad. En tanto que se considera individuo y separado de su madre, ese vínculo primario se rompe. ¿Y por qué el título de Miedo a la libertad? Porque la libertad implica con ello soledad, no solo soledad física, sino también soledad intelectual incluso, que es la más importante, la soledad intelectual, sentirse solo. Eso es, puedes no estar solo físicamente, pero sí sentirte solo. Mayor responsabilidades y mayor incertidumbre, en tanto que el vínculo primario te otorgaba una seguridad porque tu madre te va a cuidar en la mayoría de los casos, o no necesariamente tu madre, sino una figura que se pueda asemejar a tu madre. Entonces, con la ruptura del vínculo primario, uno se encuentra solo, con incertidumbre y en esas condiciones, y lo que trata Erich Fromm es que los seres humanos buscamos otra serie de vínculos que quieren asemejarse al vínculo primario, pero que no lo consiguen, y por medios que son nocivos. Dos ejemplos: el masoquismo y el sadismo. El masoca busca una figura autoritaria que le doblegue y acepta cualquier tipo de trato injusto, y mediante eso pierde su libertad, pero se siente, entre comillas, más seguro, aunque realmente no es así, por eso digo entre comillas, porque tiene la seguridad de que ya está en compañía con alguien. Y por el contrario, el sádico quiere efectuar su voluntad quitándosela a otro, pero ya tiene a alguien con quien hacer eso, no está solo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tanto uno como el otro dependen de ellos. Es como la dialéctica de Hegel con el amo y el esclavo. Si el esclavo no considera al amo como amo, entonces el amo no tiene ningún esclavo. Entonces, bueno, más o menos esa era la introducción. El punto principal es que al separarnos del vínculo primario, buscamos otro vínculo. Hay como una tendencia, eso explica Fromm. Entonces, ¿qué opinas? Y cómo entiendes lo que acabo de decir. Vale, primero, entiendo que te refieres, cuando hablas del sadomasoquismo, poniendo el ejemplo en relación con la libertad, entiendo que te refieres a que una práctica que necesita un consentimiento previo, que habla de la libertad que tienen esos dos individuos a elegir lo que quieren hacer, ¿no? Que si yo quiero que me domines, pues tengo la libertad para ello, o puedo dominar a una persona con consentimiento previo y demás, pero si no tienen a la otra persona, no tienen esa posibilidad. O sea que realmente la libertad de poder hacerlo te está coartando la libertad, en tanto que necesitas de un agente externo para ello. Me hacía gracia lo de la vida de Brian, la película que vimos ayer. Hay una escena en la que
luchan por los derechos de un hombre a parir hijos, un personaje que dice que quiere que le llamen Loretta, que quiere ser mujer y demás, porque quiere tener hijos. Y al principio le están diciendo, pero si no puedes tener hijos, ¿por qué vamos a luchar porque tengas hijos si no puedes? Y dicen, no puedes tener hijos, pero podemos luchar por tu derecho a parir hijos. Tienes la libertad para tener ese derecho, pero realmente no eres libre de tener hijos porque no eres capaz biológicamente, en ese caso. Luego, pues por supuesto existe una adopción y tal, pero en la película no se ponía ese caso, ¿vale? Era ese gag absurdo de hasta qué punto luchamos por cosas para aumentarnos la sensación de libertad que puede llegar a ser falsa porque siempre vamos a necesitar de agentes externos para verla cumplida, ¿no? También pasa una cosa, y es que la libertad, partiendo de la base de que es un concepto que hemos creado los seres humanos, puede tener varias acepciones. Podemos ser libres en unos aspectos y no en otros. Tú puedes tener la posibilidad de independizarte joven en un país en un país en el que la economía sea mejor y se fomente este tipo de casos, pero a la vez no eres libre en el sentido de que en ese país a lo mejor, es que estoy poniendo el ejemplo de Suecia, que estuve leyendo que ocurría algo así en Suecia, hay una tasa de suicidios muy alta por la presión social que hay hacia el individuo que tiene esa posibilidad de independizarse muy pronto y de tener una vida económica estable y muy temprana, pero a la vez luego tienes una presión social hacia lo que es ser distinto al resto a nivel de apariencia. Tienes que llevar un corte de pelo más o menos estipulado por los cánones establecidos, las ropas tienen que ser parecidas y si te sales de esa norma, la sociedad te expulsa poco a poco, te margina, te deja de lado. Y es un caso que creo que se puede poner como ejemplo a la hora de establecer las distintas libertades que podemos tener. Entonces... O sea que en el caso de Suecia, el individuo realmente no es libre. En algunos aspectos sí, en otros no. Entiendo, depende de la acepción de libertad que quieras escoger. O sea, lo que está claro es que en todos los casos la libertad se podría medir, porque podríamos entenderlo como o eres libre o no lo eres, en una concepción maniqueísta de las cosas, de blanco-negro. O podemos entenderlo como una graduación de la libertad, que yo creo que es la más práctica a la hora de analizar el problema porque no puedes ser totalmente libre. Un espectro de libertad, podemos claro, hablar de tiene algo que así. ser una graduación. Sí. Entonces, cuánto de sometido estás a fuerzas externas determinará lo libre que eres, en teoría. Pero claro, la libertad tampoco consiste en hacer lo que uno quiera, cuando quiera, en el momento que quiera, o con quien quiera. Quizá deberíamos de definir eso primero, qué es la libertad para claro. nosotros, porque si no... Porque para mí la libertad tal cual es eso, poder hacer absolutamente lo que quieras sin ninguna repercusión. En la sociedad en la que vivimos, en la que hay una serie de normas y leyes y tal, tú puedes ser más o menos libre en base a primero el sitio en el que has nacido, los privilegios que tienes o no y demás, pero después, por muchos privilegios que tengas, en muchos casos no puedes hacer lo que quieras porque tiene unas consecuencias. A lo mejor te libras porque eres muy rico y no te libras de las consecuencias legales, pero tienen consecuencias sociales. Hay gente que te va a repudiar, por ejemplo, aunque no vayas a la cárcel. Cuando haces un acto que está mal visto socialmente, por muy libre que seas de hacerlo, a nivel ético, tiene sus consecuencias también. Claro, pero la norma ética que tiene cada uno, en tanto que norma, le obliga, entre comillas, a actuar de alguna manera. O sea, tú tienes una manera de ver la ética, yo tengo otra. Y en base a esas normas que ambos nos hemos formulado, tomamos acciones. Entonces, cuando uno actúa éticamente, habría que ver si es libre. Porque, al margen de que sea nuestra propia norma ética, sigue siendo una norma y la estamos obedeciendo. Por ejemplo, podríamos decir que aquel que obedece la ley no está siendo libre de obedecerla, sino que la está obedeciendo sin más. Cuando realmente es libre de no obedecerla.
Ahí es cuando uno es libre, podríamos decir. Entonces, ¿qué pasa? Que si llevamos la libertad a la desobediencia, yo creo que el término libertad se desvirtúa. Porque si entendemos libertad como puedo hacer lo que yo quiera, cuando quiera, con quien quiera, eso da lugar a un montón de contrapartidas que no son buenas. Y que afectan a la libertad del resto. Y que afectan a la libertad del resto. Pero claro, ser libre de hacer lo que quieras, en cierto modo puede ser contradictorio por lo que acabo de decir. Porque si tú eres libre de hacer lo que quieras, ya no te estás guiando por la razón. Porque si, todos tenemos la razón. Yo pienso. Y si haces lo que quieras, por tanto, no estás obedeciendo a la razón, porque la razón no en todos los casos te diría que hicieras tal o cual cosa. Pero el caso es, no tienes por qué hacerlas para tener la libertad de poder hacerlas. Tener libertad es tener la posibilidad de poder hacer lo que quieras, no significa que lo vayas a hacer. Pero la posibilidad no depende de ti. Si no efectúas esa posibilidad, la libertad, en mi opinión, no se está dando. Simplemente eres un espectador de lo que está sucediendo, pero no se está... ¿Tú crees que no? O sea, yo puedo ser libre... Yo soy libre de coger un vaso de agua ahora, y no lo hago. Pero porque he decidido yo que no, pero soy libre, tengo la posibilidad de hacerlo. O sea, eres libre de no hacerlo. Y de hacerlo, de ambas. Vale. El caso es tener la posibilidad de tener el criterio libre albedrío de elegir lo que quieres hacer. Pero tener todas las opciones sobre la mesa. Eso es el mayor grado de libertad que puedo entender yo. Pues el matiz que yo haría ahí, o sea, estoy de acuerdo, pero el matiz que yo haría ahí es, vale, si eres libre de coger un vaso de agua y tomártelo, y eres libre de no hacerlo. Ahora bien, a lo que estás obedeciendo ahí es a tu razón, porque si no tienes sed, no tomas agua. Y si tienes sed, tomas agua. Pero puedo hacerlo. Tú dices que se desvirtúa la libertad cuando, aunque no tenga sed, voy a coger un vaso de agua. Claro que no. ¿A qué te refieres? Ahora, un caso distinto. Si te ha dejado la novia, ¿vale? Y tu razón te dice que no la escribas, pero la escribes. Ahí no estás siendo libre, porque estás obedeciendo a una pasión. Una pasión que no ha dependido en ningún momento de ti, sino que ha nacido en ti, pero es una fuerza externa a ti, porque no lo decides. Yo creo que podemos llegar a un punto medio en el que podemos estar los dos de acuerdo, en el sentido de que estamos hablando de cosas distintas de libertad. Creo que es lógico pensar que la mayor libertad posible consiste en poder elegir, en este caso poder elegir si hablas a esa persona o no, poder elegir si me levanto por un vaso de agua o no, poder elegir quién quiero que gobierne en un país o qué normas hay, o poder elegir irme al campo a vivir y no obedecer ninguna. La libertad en ese sentido es tener todas las posibilidades, aunque no vayas a realizar todas. Pero lo que tú estás diciendo es que, teniendo en cuenta que eso puede ser un significado de libertad, tenemos que recordar que nunca vamos a tener una libertad real, verdadera, porque siempre estamos atados a cosas, siempre tenemos, como hemos hablado antes con el ejemplo del sadomasoquismo, siempre necesitamos de agentes externos para ejercer esa libertad. Y siempre va a haber agentes externos que nos inclinen a realizar una u otra acción. Yo hablo a esa persona porque la echo de menos, soy libre de hacerlo, soy libre de no hacerlo, pero me inclino más a hablarlo porque hay un agente externo que me incita a ello. No soy del todo libre, pero sí que tengo todas las posibilidades sobre las que elegir, en ese sentido. Soy libre en un aspecto y en otro no.
No sé si me he explicado bien. Sí. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Siempre y cuando tengas la posibilidad de elegir, eres libre. Si esa posibilidad de elegir está influenciada por unos agentes externos, ya sean pasiones, ya sean influencias eh, autoritarias, etcétera, esa libertad se coarta y Vale. se reduce. Podemos hablar, a lo mejor, podemos intentar definir esos dos tipos de libertades, como a lo mejor la libertad práctica, de yo tengo todas las posibilidades y puedo elegir una de ellas, o la libertad real, que por mucho que tengamos todas las posibilidades, vamos a elegir una u otra según nuestro bagaje social y cultural, en el sitio en el que nos hemos criado, nuestros pensamientos, el pasado que tenemos. Yo tengo todas las posibilidades entre hablar a esa persona o no. Soy libre en lo práctico, pero a la hora de la verdad, en la libertad real, hay algo que me impulsa a escoger una u otra, ¿no? Sí, o sea, más que real, real condicionado. Es una libertad real condicionada. Porque Spinoza lo dice. No somos libres de, pero sí podemos ser libres para. No soy libre de lo que me precede. Yo no soy libre de decidir nacer. Yo no soy libre de elegir dónde nazco. Yo no soy libre de elegir a mis amistades primerizas. Nosotros vamos al colegio y nos guiamos un poco por instinto de supervivencia al principio, en tanto que no tenemos razón cuando somos más pequeños. O es una razón muy poco ejercitada que no te permite tomar decisiones meditadas y coherentes. Al principio, cuando somos pequeños, vamos muy poco, o sea, vamos muy a la deriva y muy por inercia. Eres Pienso. más moldeable también, te intentas adaptar. Claro. O sea, Puedes un dejar de instinto. lado alguna libertad en ese sentido para encajar en la sociedad en la que te Exacto. rodea. Sí. Por tanto, lo que dice Spinoza, no somos libres de. Yo no soy libre de lo que me precede. Ahora, con cómo soy ahora y lo que tengo ahora, de lo que me ha precedido, soy libre para. ¿Cuánto de acuerdo estás con ello? Me gusta mucho esa definición. Es que ya solo el sitio en el que hayamos nacido, los valores en los que nos hayan criado, la sociedad que nos rodee mientras crecemos, todo ello es lo que nos define al final, y tomaremos unas decisiones u otras en base a eso. Al final no somos libres en ese sentido de ninguna decisión que tomemos, porque todas están condicionadas por, repito, el sitio en el que nos hemos criado, lo que nos ha rodeado, lo que hemos aprendido. Ahí puede entrar también la conversación que tuvimos hace un tiempo sobre el lenguaje y cómo el lenguaje nos condicionaba, cómo haber nacido en un sitio en el que hablen un lenguaje y otro, y que otra persona haya nacido hablando otro idioma completamente distinto, hace que tengan ciertas diferencias a nivel cognitivo en el cerebro, de entender el mundo de forma distinta, que hace que te condicione al final, Sí. para tomar cualquier decisión. Te determine, incluso. Porque civilizaciones que no han contado con el verbo ser en su lenguaje, pues no se hacían preguntas sobre el ser, en tanto que no saben lo que es el ser porque no tienen ese lenguaje y ya están totalmente determinados a la hora de hacer filosofía, literatura, etc. Nos podemos ir a un ejemplo mucho más moderno y más cercano. En el inglés, el verbo to be, para nosotros son tres, son ser, estar y parecer. Y esa distinción hace que tengamos unas diferencias, aunque sean mínimas a nivel cognitivo de cómo entendemos la realidad, que son remarcables después. Y tú, ya volviendo a lo que hemos dicho al principio, ¿cómo ves a la sociedad hoy en día en cuanto a la introducción que he dicho? Es decir, ¿consideras que la parte de sadomasoquismo se puede reflejar en la realidad? Porque cuando yo leía esas páginas, sí que en cierto modo podía ver eso, pero no en un grado extremo. Me explico.
tú puedes ser masoquista, no en el sentido literal de la palabra, sino un grado de masoquismo, en el cual tú pierdes tu personalidad por hacer caso siempre a otra persona. Tal vez esa persona no te esté haciendo un daño en sí, no te esté dando con un látigo, no te esté faltando el respeto continuamente para ejercitar su propia libertad. Pero sí que tu visión, tu manera de ser, etcétera, está doblegada a como quiere otra persona. Es decir, no pensamos por nosotros mismos, sino que otros piensan por nosotros. Eso es algo que yo sí que veo en la sociedad. Veo cómo no es mi opinión, sino la opinión del resto. Y la adopto en tanto que a lo mejor no he sido capaz de desarrollar herramientas para poder generar una opinión propia. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que hay una falta de originalidad, de independencia en la sociedad? A ver, es muy importante tener espíritu crítico y es algo que se tendría que enseñar de forma realmente importante en las escuelas, en los institutos. O sea, yo creo que tiene una relevancia bastante notable, porque sin el espíritu crítico somos moldeables para adoptar sin pensarnos en las opiniones del resto o las noticias que nos dan desde un medio u otro, y tenemos que ser capaces de contrastar la información, de generar la nuestra propia a partir de todo esto, y sin el espíritu crítico no podemos hacerlo. Por eso creo que es bastante importante. ¿Y tú crees que estamos en un periodo de déficit de espíritu crítico? Es que no sé cómo han sido el resto de periodos tampoco, pero de hecho en ese sentido estoy casi seguro de que poco a poco hay más espíritu crítico, porque también tenemos un montonazo más de herramientas, más información con la que contrastar. Antes no tenías, la mayoría de la población no tenía forma de contrastar la información que te llegaba. Pero es indiferente que tú tengas la posibilidad de contrastar si no efectúas esa posibilidad por una decisión propia. Por supuesto, pero solo teniendo ahora todas las herramientas que tenemos, toda la información que tenemos, entiendo que hay más espíritu crítico que antes, que es mucho más fácil desarrollar un espíritu crítico, desarrollar opiniones propias en base a eso. Hay mucha gente que no lo hace, que a lo mejor ni siquiera tiene interés y ya está. Yo creo que es realmente importante para crecer como persona y para poder desenvolverte en un mundo a gusto contigo mismo y con tus opiniones, no siguiendo las del resto sin planteártelas, que a lo mejor te lo planteas y coincides con ellas, estupendo. No, de hecho, es una de las cosas más probables que ocurra siempre que te plantees este tipo de cosas, pero es importante. Yo aquí estoy ligeramente en desacuerdo contigo en cuanto a que dices que entiendes que hay más espíritu crítico. Yo estoy en desacuerdo por lo siguiente. Porque, si bien es totalmente cierto que hay una biblioteca más amplia de posibilidades para adquirir conocimiento, también hay una biblioteca muy amplia, incluso mayor, para idiotizarte. Porque hay información verídica, pero también hay mucha información falsa. O sea, cosas como el terraplanismo, cosas así, que incluso se impregnan en ciertos individuos que carecen de ese espíritu crítico. Entonces, yo considero que el espíritu crítico se está perdiendo. ¿Por qué lo digo esto? No porque lo sepa o porque tenga la verdad absoluta ni nada, sino porque en lo que he ido observando, muy pocas personas de mi círculo social tienen espíritu crítico. Que sí, que esto puede ser una falacia de generalización, de me baso en una muestra muy pequeña, entonces generalizo. Sí, lo puedo aceptar. Pero si bien, lo que he dicho, hay muchas maneras para adquirir conocimiento, también hay muchas maneras para idiotizarte. Y ahí entra más cómo seas tú que la biblioteca externa que haya. Si tú eres tonto o influenciable, vas a elegir
la idiotización. Pero sí, ¿sabes? Por eso es importante aprenderlo, que te lo enseñen en las escuelas. Enseñar espíritu crítico, enseñar a pensar y a desarrollar una opinión, porque no solo vas a estar condicionado para tomar unas decisiones u otras, sino que vas a elegir a un representante del gobierno en base a este tipo de información que puede o no ser falsa, que tienes que contrastar a través de las redes sociales sobre todo y de cualquier otro medio de comunicación sobre el que nos llegue información. Es con lo que nos basamos después las opiniones, y si no eres capaz de contrastarlo o directamente te da igual, eres, no sé si la palabra es manipulable, pero voy a decirla. Influenciable. Sí, eres influenciable para que el resto de gente que busca tu apoyo, tu voto, lo que sea, pueda alcanzarlo. Sí. Es algo que es relevante en la sociedad en la que vivimos, desde luego. Yo tengo pocas esperanzas, la verdad. En ese sentido, en cómo veo el mundo. Porque también es algo que recalca Eric Fromm en el libro. Un pensamiento original no es aquel que nunca ha sido pensado por otro, sino aquel que independientemente de que ya haya sido pensado, tú eres el que ha llegado a ese pensamiento. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que por esta confusión puede haber personas que no acepten una opinión o un pensamiento que en sí mismo o por consenso sea buena, porque como no es original suya y tienen que buscar la originalidad, buscan fuera de esa opinión ya consensuada que es buena. ¿Entiendes lo que digo? Que hay gente que puede caer en esa ilusión de como no he sido yo el que piensa eso y le doy tanta importancia a lo que yo pienso, pues entonces lo desecho y busco un pensamiento mío, independientemente de si el pensamiento al que nos estamos refiriendo tiene valía o no. No se trata de desecharlo, pero tampoco tienes que darlo por verídico. Igual que esa persona ha llegado a su pensamiento original, tú tienes que llegar al tuyo. Tú tienes una opinión, me la comunicas. Que yo no haya llegado a esa opinión no es motivo de rechazarla completamente, pero tengo que cogerla con pinzas, como quien dice. Tengo tu versión, voy a buscar otra información del mismo tema para poder contrastar ambas cosas y, en base a todo esto, formarme mi propia opinión. Es posible que sea igual que la tuya. Sí. Pero, claro, lo que yo decía era, Pero no hay que desechar el pensamiento de los demás. claro, no a es eso voy. tuyo propio. Que no porque no sea tuyo, no lo deseches. Aún así no tienes que darlo por verídico la opinión. Tampoco, obviamente. Ahí estamos de acuerdo. Vale. Y ya, si quieres, para ir cerrando, ¿tú crees que eres libre? Según la definición que cojamos, como antes. Yo creo que tenemos una gran libertad para escoger un montón de opciones en nuestra vida, y muchísimo más ahora que tenemos, por ejemplo, muchísima más movilidad, para empezar. Desde luego vivimos muchísimo mejor en el siglo XXI que en el siglo XV, y eso te otorga mucho más libertad. Luego, es cierto que nadie puede ser libre al 100%, nadie puede tener esa libertad real, porque nacemos en un sitio determinado, como hemos hablado, vamos creciendo con un bagaje cultural, y eso te condiciona a la hora de escoger o no unas opciones. Así que, teniendo en cuenta que nunca podemos ser del todo libres, creo que en el mundo en el que vivimos, y más concretamente en el país en el que estamos, creo que tenemos una gran libertad. O sea, que piensas que eres, en cierto modo, libre en el contexto actual. Sí, teniendo en cuenta, o sea, ¿Y cómo eres tú? reconociendo que nunca vamos a ser libres del todo por todo el tema que hemos desarrollado ahora mismo. Y también soy más optimista que tú, en el sentido de que crees que la mayoría de la gente no tiene o simplemente no le apetece, no tiene interés en desarrollar un espíritu crítico. Yo soy un poco más optimista en ese sentido. Quizás sea también por
dar clase, pero Hmm. yo creo que yo me considero más optimista en ese sentido. Bueno, yo creo que ha sido una buena... Ha estado bien. Te puedo decir una cosa más que Sí. se me ha olvidado antes. Sobre el terraplanismo. A ver, espero no hacerlo esto muy largo, porque no es plan de meternos en otro tema, pero también podemos definir qué es tener un espíritu crítico. Una persona que es terraplanista, aunque esté equivocada en su pensamiento, ¿quién dice que no ha tenido un espíritu crítico? Solo que su conclusión ha sido errónea, pero tú has filtrado un montón de información que te ha llegado y has decidido creer o no en una cosa. Has tomado tu decisión. Puede ser errónea, en el terraplanismo lo es. Pero tú has tenido un espíritu crítico, puede ser más o menos defectuoso, pero sí que lo tienes. Y además, en este contexto de terraplanismo o de cualquier otro tipo de... Lo voy a llamar conspiración. Esto está inherente también a las sectas o a los pensamientos ideológicos súper radicales. Es muy difícil comprender el proceso mental por la que una persona pasa para llegar a admitir, o sea, a pensar de forma genuina que la Tierra es plana, y tiene que ver con el sentimiento de pertenencia que generas hacia un grupo que te acepta, y eso es muy complicado. Creo que decir simplemente que no tienen libre, o sea, que no tienen un pensamiento crítico es reducirlo a algo casi absurdo. O sea, que hay muchísimos matices más, un proceso mental muy fuerte, eh, que tiene que ver también, pues eso, con la sociedad que te rodea, con los grupos con los que te relacionas y demás, que te hacen tomar, pues, unas decisiones u otras que puedan estar equivocadas, como en este caso, pero que no significa que no tengan espíritu crítico. De hecho, tener una opinión tan formada, tan firme en algo que en principio, o sea, que el resto del mundo va a ir en contra de ese pensamiento, tener una opinión tan firme tiene que haber pasado por un proceso de autogestación, es que yo estoy convencido, estoy segura. Y eso es bastante valioso, por muy erróneo que sea. Por eso creo que hay que tener cuidado cuando hablamos de ese tipo de cosas. Y creo que da para otro tema más. Yo no puedo irme de aquí sin mostrar el desacuerdo que tengo con esto que acabas de decir. Porque el espíritu crítico, desde mi punto de vista, no se puede separar del resultado que dé ese espíritu crítico. No es solo el cómo, sino el qué resulta. Eso por una parte. Después, hay ciertos temas que en sí mismos no contienen ninguna posibilidad para con el espíritu crítico. Es decir, el que llega a la conclusión, por ejemplo, del terraplanismo, se ha saltado todas las pruebas científicas que hay acerca de la no planitud de la Tierra. Entonces, si uno se salta todas esas pruebas científicas demostradas, no está teniendo un espíritu crítico, está dudando porque sí. ¿Y qué pasa? Que si aquel que adopta un escepticismo, porque se puede entender el pensamiento crítico como dudar de todo. Obviamente la duda es un componente esencial de la filosofía y del espíritu crítico. No obstante, si dudas de todo, entonces nada es verdad. Entonces nada vale. Entonces el pensamiento crítico se trata de sacar una conclusión. Pero si creemos en cosas y nos adherimos a cosas que en sí mismas no han pasado por un examen sofisticado y riguroso que establezca una validez, entonces da igual que yo me adhiera al terraplanismo por espíritu crítico, porque en sí mismo no hay cavidad para espíritu crítico. Y mucha gente se adhiere a ideologías por lo que tú has dicho, por sentirse en un grupo de pertenencia. Pero eso ya te está coartando la libertad, porque estás buscando ese vínculo, como hemos explicado antes. No tenemos el vínculo primario,
Entonces necesitamos de otros vínculos exteriores para no sentirnos solos. Entonces, si tú te adhieres a una opinión ajena y el fin, consciente o inconsciente, de adherirte a esa opinión es no sentirte solo, por tanto, no eres libre. Y por tanto, no estás ejerciendo tu pensamiento crítico. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedo estar de acuerdo con eso que acabas de decir. Es muy posible que no seas consciente de que busques esa reciprocidad en un grupo. Simplemente coinciden con tus ideas y estás más a gusto, pero no creo que tenga por qué tener que ver. Ya hemos dicho que no somos libres, que siempre hay algo que nos condiciona. En ese caso puede ser eso perfectamente de lo que hemos hablado. Pero no creo que tengan menos libertad que tú y que yo. Y para mí la definición de espíritu crítico no tiene que ver con el resultado, en tanto que una persona, como ya te he dicho, cree en el terraplanismo, ha visto las pruebas científicas, ha visto las pruebas que podrían afirmar que la Tierra es plana, las que generan, y ha decidido que para él para ella es más verídico esas pruebas del terraplanismo, pero las ha filtrado, ha visto ambas partes y ha generado una opinión crítica. Es errónea, pero sí ha sido capaz de generar una opinión crítica, personal, original. Lo original que puede ser teniendo en cuenta que no somos libres y que nos condicionan y todo esto, pero bueno, que eso nos pasa a todos. Tú ahora te has metido mucho en la filosofía porque tienes tus motivos para creer que es muy valiosa, que te ayuda en el crecimiento personal, y yo pienso igual que tú, pero ahora al entrar en la filosofía tú has entrado a un grupo de pertenencia. Tú ahora te puedes sentir parte de algo más grande, de esa gente que ha sido filósofo a lo largo de los años, y eso también te da reciprocidad. Es a cierta forma un inconsciente sesgo de confirmación hacia tus propias ideas. Te sientes perteneciente a un grupo valorado por ti, entonces para ti es algo positivo. Pero la motivación no es el no sentirme solo. De hecho... Quizá para ellos tampoco, inconscientemente, ¿no? De hecho, considero que el camino de la filosofía es un camino a la soledad. Uh-huh. Porque esto lo escuché de un filósofo que ya te he comentado que me encanta, que es Ernesto Castro. Uh-huh. Ernesto Castro, en una charla en Yo Interneto, un podcast, que está guay, dice: cuanto más conozco el mundo, más me alejo de él. Entonces, el camino de la filosofía es un camino hacia la soledad. Entonces, si acaso estoy adhiriendo más a ese miedo, incertidumbre, etcétera, que implica la filosofía. Entonces, y en tanto que tengo espíritu crítico, considero que algo lo diga un filósofo, sí, me va a resultar más atractivo y puede validar lo que ya pienso y sentirme confirmado en las cosas que pienso. Pero tengo ese arma que trata de identificar que la información en sí, al margen de quien lo diga, sea verídica o no. ¿Qué pasa? Que si una información en sí es falsa, por más que yo haya utilizado y que es falsa, porque otros ya, con espíritu crítico, lo han demostrado. Es decir, no existe una prueba del terraplanismo. Eso no se puede decir porque no hay pruebas. Hay elucubraciones, ocurrencias y asertos afirmativos sobre que la Tierra es plana. Bueno, ellos te dirían lo contrario. Pero ellos tienen sus pruebas y repudian el resto de pruebas. Pero ese es el problema, que no son pruebas, son otra cosa. No desde nuestro punto de vista. Pero yo solo quiero... desde el punto de vista de la ciencia, desde el método científico. Uh-huh. Entonces, para resumir mi punto, si la disciplina a la que me estoy adhiriendo en sí misma no es una disciplina crítica y me adhiero a ella, en tanto que yo soy crítico, no me puedo adherir a algo que no es crítico. Crítico y no crítico no pueden estar juntas. Uh-huh. Si la disciplina en sí misma no es crítica y yo tengo pensamiento crítico, por tanto rechazo esa disciplina que no es crítica. En mi caso, es que soy ateo, lo confieso por primera vez en el canal.
eh, yo no puedo ser religioso, porque me parece que no es crítica con las escrituras bíblicas, ni con los asertos que hace. Y en tanto que considero subjetivamente que tengo pensamiento crítico, no me adhiero a eso. Tampoco me adhiero a una ideología nazi, porque no me parece una ideología crítica que busque un bien común. Nada parecido. Entonces, resumen, no crítico no puede ir ligado de crítico. Entiendo lo que dices y yo estoy de acuerdo contigo en la forma de ver que obviamente la Tierra no es plana, que obviamente los nazis no es, o sea, el pensamiento nazi no es algo bueno para absolutamente nada bueno para la sociedad. Me estoy liando un poco, pero bueno, que solo quiero intentar hacerte ver que desde mi punto de vista el proceso mental por el que has pasado para llegar al punto en el que estás ahora mismo metido en la filosofía es muy parecido al proceso mental por el que pasa una persona hasta decir que la Tierra es plana o hasta decir que cree en Dios. Tú has dicho además que el espíritu crítico tiene mucho que ver también con la conclusión a la que llegas y que si es completamente errónea, que no tiene relación con el espíritu crítico. Podemos estar en desacuerdo en la filosofía, tú puedes tener una opinión distinta a la mía en muchísimos temas y los dos tenemos espíritu crítico. ¿Significa que uno tiene un espíritu crítico peor que otro? Yo creo que no. No, porque el Significa resultado no es algo descabellado de ninguno de los dos. creer en Dios para ti es descabellado. No. Yo también me considero ateo. Pero una persona que ha llegado a la conclusión de que Dios existe o de que cualquier otro tipo de ser a nivel religioso puede existir, ¿tiene un espíritu crítico fallido? No. Estoy seguro de que yo, que soy ateo, si hubiera nacido en otras condiciones, en otro lugar, con otro tipo de sociedad rodeándome, con mi propio espíritu crítico, yo hubiera creído en Dios. Porque no somos libres de, como ya hemos dicho. Pero tú tampoco eres Pero sí libres para. libre en ese sentido para adherirte a la filosofía y comenzar el camino de crecimiento personal filosófico que estás haciendo. Todos somos capaces de elegir si queremos avanzar en la filosofía, si queremos creer en Dios, si queremos creer que la Tierra es plana, pero la propia sociedad, todo el bagaje que tenemos nos guía hacia una u otra. Lo que hemos dicho, somos libres de decir cualquier posibilidad, pero tenemos unos condicionantes que nos van a medio obligar, medio influir para que elijamos una u otra. Por eso digo que el camino que has tomado tú y el camino que ha tomado un terraplanista en ese sentido no se diferencian en nada. Uf. Me parece. Es que a lo mejor no me estoy explicando bien, no sé si No, me no, entiendes. o sea, te has explicado Vale. bien. Lo que pasa es que vuelvo a decir que quiero recalcar que somos muy amigos y estamos en desacuerdo en muchas cosas, entonces esto es normal. Pero no puedo estar de acuerdo tampoco con que el proceso por el que pasa un terraplanista es igual por el proceso que he pasado yo. ¿Por qué? Lo voy a repetir. Pero es más crítico no ser terraplanista a serlo. Al margen de que. Porque uno puede tener un pensamiento original bueno o malo. Es decir, si yo llego a la conclusión de originalmente de meterme un cuchillo entre los dedos de los pies, es un pensamiento original, pero estaremos de acuerdo que es un pensamiento original malo. No es crítico, porque va en contra de mi salud. Quizás has llegado a esa conclusión en base a contrastar información y has dicho esto es lo mejor que puedo hacer para mí. A mí me parece que. Que hay más crítico que ir en contra de todo lo que te dice el 90% de la sociedad y decir, no, la Tierra es plana. ¿Qué hay más crítico de eso que eso? Desde ese punto de vista, esas personas son más críticas que nosotros. También es lo mismo. El lenguaje nos condiciona. Tenemos que definir qué es ser crítico, qué no. Tú tienes una opinión en base a que ser crítico implica tener un pensamiento relacionado con el método científico, con la lógica y demás. Yo abogo siempre por el método científico. De hecho, yo he estudiado arqueología, que es una carrera científica que usa el método científico. Creo, obviamente, que, sé que la Tierra no es plana, ¿no? Lo puedo afirmar, pero entiendo
que ser crítico no significa tener siempre la razón. Ser crítico es criticar lo que te rodea y formar una opinión. Tú formas una opinión, ellos forman otra. Tú sabes que la suya es errónea. Pero yo afirmo que han tenido pensamiento crítico para llegar allí. Tú lo has tenido para llegar a tu punto. Y ambos habéis sido condicionados por la sociedad y el entorno que os rodea para llegar a vuestro punto. En ese sentido, son similares. No quiero decir que que los dos sean igual de buenos. Yo estoy diciendo que son similares en el proceso. Uno da lugar a errores, está claro. Es para mí un ejemplo de cómo la sociedad nos condiciona hacia un lado o hacia otro. El matiz que yo haría, ¿Vale? es que no es lo mismo criticar y ser crítico a criticar por criticar y a ser crítico por ser crítico. Es decir, criticar por criticar y ya no te lleva a nada. Pero ser crítico te dice, oye, pues a lo mejor la Tierra no es redonda. Por tanto, voy a mirar las posibles explicaciones de por qué no es redonda. Eso es, voy a investigarlo. Lo investigo. Veo que la información en sí, no es válida, no atiende a la verdad. Y el criticar por criticar diría, nah, da igual, es plana. Pero el crítico observa esa no veracidad de los asertos de los terraplanistas, la desecha porque no es verídica, en tanto que es crítico, y eso es un pensamiento crítico. Desechar lo falso y adoptar lo verdadero. No estoy de acuerdo contigo. Y si alegamos a que no se puede llegar a la verdad y todo es relativo y todo es sujeto de escepticismo, pues entonces no llegamos a ninguna parte y el concepto de pensamiento crítico no tendría cabida, porque no se puede tener pensamiento crítico en un mundo en el que todo es posible. No creo que quieran criticar por criticar. O sea, porque tú lo has puesto como si ellos viesen que la Tierra es redonda 100%, pero que no, que quien lleva la contraria y ya está. Yo no creo que sea el caso, ¿eh? No, yo En ningún tampoco. momento. O sea, para mí, han visto ambas versiones y desechan los datos basados en el método científico porque, por ejemplo, creen que han sido manipulados porque tienen algún tipo de... O sea, porque creen que a X gobierno le interesa que pensemos que la Tierra es redonda para no sé qué fines. Y yo es que no me he investigado los subpuntos, las opiniones del terraplanismo, pero tú ves esos datos científicos y tú, en base a tu espíritu crítico de todo el bagaje que tienes anterior, tú piensas que no son reales. Tú realmente piensas que la Tierra es plana. No es que critiques por criticar, es que tú realmente lo piensas. Y has llegado a esa conclusión a través de contrastar información. Lo que pasa es que pues la has contrastado mal, ¿no? Porque has dado veracidad a unos datos que no la tienen, pero bueno, el proceso es igual. No creo que critiquen por criticar. Yo creo que son críticos, pero están equivocados. Y ya está. Era ese punto al que quería llegar, creo. No podremos llegar a un acuerdo en esto, amigo mío. Pero, ¿quieres decir algo más? ¿O lo dejamos aquí? Yo estoy contento con lo que he dicho, más o menos. Yo también. Pues hasta aquí hemos Me llegado. ha parecido entonces. una conversación bastante interesante. Hemos estado de acuerdo en muchos puntos, no tan de acuerdo en otros. Y esto es el espíritu crítico. La dialéctica de Hegel, tesis, antítesis, síntesis. Y yo creo que es una muy buena manera de buscar la verdad y yo creo que en eso sí que estamos en el mismo camino, ¿no? Por supuesto. Pues entonces, ha sido un Ha placer. estado muy bien. Y nada, esperemos que os guste. Perfecto.